El arte no es espiritual. Durante miles de años, el arte ha estado relacionado con el área espiritual del ser humano. En antiguos ritos y ceremonias, así como en entierros de todo tipo, el hombre ha tratado de conectarse con lo espiritual por medio de sus cinco sentidos. Pero ha sido un error el tratar de representar a Dios y a lo divino con arte como imágenes de pinturas y esculturas. Y también es un error el querer comunicarse con Dios y el mundo espiritual de luz por medio de cantos, danzas, música y rezos repetitivos, porque lo único que logramos es estremecer a la carne y sus cinco sentidos e intoxicar al espíritu, porque todo este culto a Dios es materialista y es veneno, y no nos damos cuenta de que es en el silencio en donde mejor nos comunicamos con Dios y el mundo espiritual por medio de la oración sentida, sin necesidad de decir palabras, estando a solas, en un lugar apartado, ya sea en nuestra habitación o en la naturaleza. En la infancia de la humanidad, Dios aceptó este culto imperfecto por medio de expresiones artísticas y arquitectónicas, y así como la ciencia ahora, el arte y la religión tuvieron su momento de reinar sobre la tierra. Pero no será el espíritu de la humanidad un niño por siempre. Ahora, en su edad actual, tiene la capacidad de ver y vivir su espiritualidad de una forma más elevada, por medio del cumplimiento que se nos ha pedido, no solo en este tercer tiempo en el que estamos, porque desde un principio han habitado con nosotros espíritus elevados que nos demostraron con sus obras, ejemplos, máximas y lecciones espirituales que Dios quiere misericordia y no sacrificio. No seamos conservadores de tradiciones y costumbres inútiles para el espíritu, que además fueron impuestas a nuestros antepasados. El tiempo de los ritos y de los altares va a pasar ya de entre la humanidad, con ayuda del espiritualismo, a quien nuevamente los enemigos de la verdad combatirán como lo hicieron los sacerdotes de otros tiempos con Cristo y sus enviados en diferentes partes del mundo, por lo que los invitamos a tener el valor de hacer un cambio de mentalidad que viene de una práctica de la doctrina espiritualista de Cristo, porque no solo es dejar ritos, costumbres y tradiciones inútiles, también hay que practicar el bien, la caridad, la virtud, las enseñanzas, lecciones máximas y ejemplos y leyes espirituales, y todo esto nos lleva a una vida espiritual o una vida verdadera en armonía con la naturaleza y con Dios a través de la conciencia. Porque comprendamos, hermanos y hermanas, que en la espiritualidad no tiene cabida el fanatismo ni el prejuicio, la idolatría o la superstición. Espiritualismo quiere decir elevación. Espiritualidad significa libertad del espíritu, porque quien la alcanza se ha desmaterializado, se ha emancipado de las pasiones de la carne, ha pasado por el sacrificio y por la renunciación bien entendida. Por lo que no existe el arte espiritual, y todas las liturgias y ceremonias solo nos lleva a la rutina que hastía y fatiga al espíritu. Por lo tanto, es indispensable para la evolución y perfeccionamiento espiritual sentir y ver más allá de las formas, sabores, sonidos, texturas y olores de la carne o materia o cuerpo. Mejor aprendamos a sentir y ver con el espíritu, identificándonos con él y no con la carne, para conocer al espíritu y despertar y desarrollar sus dones, atributos, potencias y facultades espirituales, y a darle a Dios el culto más sencillo, ya que por medio del arte y de la ciencia materialista no podremos lograr la salvación moral y espiritual de la humanidad, ni la comunicación perfecta con Dios de espíritu a espíritu directamente, sin necesidad de intermediarios ni representantes. Porque si así fuera, hace mucho tiempo que las guerras hubieran desaparecido, en el Renacimiento, por ejemplo, o ahora cuando reina la ciencia, y con toda nuestra ciencia no somos capaces de detener la maldad ni las guerras. Y la paz en el mundo no ha podido realizarse porque todavía hay quienes buscan a Dios con ignorancia, cayendo en el fanatismo, la idolatría, la superstición, los vicios y las guerras fratricidas profetizadas desde los tiempos pasados, que nos hacen estremecer día a día. Sus rumores nos inquietan y sus consecuencias nos hacen derramar lágrimas. Esos hombres que hacen las guerras con sus ambiciones y sus odios son también hijos de Dios, que lo buscan en altares y lo adoran en tabernáculos, sin darse cuenta de que en lugar de una ofrenda de amor, van a ofrecerle a Dios la sangre de sus víctimas. En muchos casos, todo este arte sirve para posesionarse de espíritus turbados, como lo hacen en el camino del espiritismo.
pero el espiritualismo es más comunicación que posesión. Por lo que para comunicarse con los espíritus de luz no son necesarios los ritos ni cánticos ni las curaciones materiales. Es decir, mientras más espiritualizados estamos, menos dependemos de lo exterior para poder entrar en un éxtasis espiritual y no en un trance, como el que se hace por medio de la música a través de instrumentos como tambores y todo tipo de inciensos o demás adornos que se incluyen dentro de un rito o una invocación. Los seres de luz no se prestan a estas prácticas materialistas, porque en el espiritualismo no es necesario utilizar remedios como plantas o cuarzos o piedras de ningún tipo. Son recetas materialistas que debemos de dejar a un lado, ya que nosotros curamos con el fluido espiritual, en silencio. Es esa luz que viene de Dios, también en silencio. La inspiración y la conciencia también la escuchamos en silencio. Al igual que los dones, atributos, potencias y facultades espirituales también se despiertan y se desarrollan en el silencio. Mientras estudiamos, meditamos, analizamos, practicamos las lecciones espirituales, las cátedras del Maestro, los mensajes de los seres de luz dejados escritos en estos libros llamados Tercer Testamento, donde Cristo nos deja su mensaje, además de explicaciones muy claras del culto que le debemos de dar a Dios y cuál es el que le agrada y cuál es el que ya no acepta, porque ya estamos en otra edad, en otro tiempo, donde las lecciones ya se pueden aplicar a nuestra vida diaria, si de verdad queremos ser espirituales. Porque es fácil decirse espiritualista, pero es en realidad difícil demostrarlo. Por eso no es lo mismo placer que felicidad. La mayoría de nuestros empleos y oficios, incluidos la música, el arte y la ciencia, están destinados a satisfacer las necesidades y placeres de la carne, pero solamente lo logran momentáneamente. Sin embargo, la felicidad espiritual, el paraíso del espíritu, el cielo del espíritu, solo se logra a través del cumplimiento de la ley de Dios, de amarnos los unos a los otros y amar a Dios, de donde se derivan todas las demás leyes para que tengamos una vida espiritual. Y esta felicidad sí es permanente, sí puede ser eterna. Por eso es más importante las lecciones y las prácticas que el arte o la ciencia. Las lecciones y la práctica de ellas son las que nos va a salvar moralmente y espiritualmente. Esas máximas, esos ejemplos, esa ley divina son los que debemos de llevar siempre en primer lugar en nuestra vida presentes, para que desde ahora en adelante el espíritu tome su lugar como guía. Entonces, sí habrá un buen destino para la humanidad cuando nos gobernemos todos, no por ritos ni por prácticas superfluas, sino a través de la conciencia, que es la voz de Dios y es su reino o gobierno, que no es de este mundo, sino es espiritual. Por lo que hay que implantarlo en el corazón de la humanidad, sin necesidad de materialismo.
Y por último, no olvidemos que nuestro Dios es un Dios vivo, un Dios de vivos, un Dios de amor. No es un Dios del arte, ni tampoco es el ídolo pagano crucificado que muchos idolatran con arte. Tampoco es el ídolo que ha construido la humanidad como la ciencia materialista, el dinero o la carne, o el fanatismo religioso o el mundo. Nuestro Dios, al ser un Dios de amor, desde ahora únicamente aceptará esas ofrendas que son amor, caridad y perdón.